Introducción. La muerte de Olivia Sinclair sacudió a la alta sociedad de la ciudad. Conocida por su belleza, riqueza y extravagante estilo de vida, Olivia era la reina de la escena social, con una legión de admiradores y un círculo de amigos cercanos. Pero su vida terminó de manera abrupta y misteriosa en su mansión, durante su propia fiesta de cumpleaños. El detective a cargo del caso, el inspector Peters, se encontró con un desafío formidable. Con una lista de sospechosos que incluía a su esposo, su mejor amiga, su asistente personal, su rival en el mundo de la moda y su vecino, Peters se dio cuenta de que descubrir al asesino de Olivia no sería fácil. Capítulo 1. La muerte de Olivia. La noche de la fiesta de cumpleaños de Olivia Sinclair, la mansión estaba llena de invitados elegantes y animados. Música, risas y conversaciones animadas llenaban los salones mientras los camareros servían bebidas y aperitivos. Olivia se paseaba por la casa, saludando a sus amigos y admiradores, luciendo un vestido rojo de seda y joyas brillantes. Pero esa noche, algo salió mal. Después de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían retirado, alguien descubrió a Olivia en su habitación, tendida en la cama y sin moverse. La noticia se extendió rápidamente, y pronto toda la mansión estaba en estado de shock y conmoción. El inspector Peters llegó a la escena del crimen y se encontró con un caos de gente preocupada, ruidos y luces parpadeantes. Rápidamente se abrió camino hacia la habitación de Olivia, donde encontró a la mujer muerta, con una expresión de sorpresa en su rostro. El cuarto estaba en desorden, con objetos de joyería esparcidos por la cómoda y la cama, y una botella de champán vacía en una mesita de noche cercana. Peters examinó el cuerpo de Olivia y notó una pequeña marca en su cuello, que parecía ser una herida por una aguja o un alfiler. El inspector Peters comenzó a interrogar a los invitados y a los miembros del personal de la mansión, buscando pistas sobre lo que había sucedido esa noche. Mientras tanto, los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Olivia había sido asesinada, otros que había muerto por causas naturales. Más tarde, en la mañana, la autopsia reveló que Olivia había sido envenenada con una dosis letal de cianuro, y que la marca en su cuello era de una inyección previa para adormecerla. La noticia de que la muerte de Olivia había sido un asesinato sacudió a la comunidad de alta sociedad, y los rumores y las especulaciones aumentaron aún más. Algunos apuntaban a un celoso amante, otros a un rival empresarial, y otros a una venganza personal.
Pero mientras la investigación continuaba, Peters comenzó a notar que los invitados parecían estar escondiendo algo, y se dio cuenta de que no todos eran lo que parecían. A medida que profundizaba en la vida de Olivia y su círculo social, Peters comenzó a descubrir secretos y mentiras que habían sido enterrados bajo la superficie de la apariencia glamorosa y elegante. Con el tiempo, Peters tendría que enfrentar una red de engaños y traiciones para descubrir al verdadero asesino de Olivia, mientras trataba de mantenerse un paso por delante de un enemigo desconocido que parecía estar muy cerca de él. Capítulo 2. Sospechosos y motivos. Después de examinar la escena del crimen, Peters se dio cuenta de que tenía una lista de sospechosos considerablemente larga y variada. Entre ellos estaba el esposo de Olivia, que había estado peleando con ella en la fiesta y había sido visto saliendo de su habitación poco antes del descubrimiento del cuerpo. También estaba su mejor amiga, que había estado celosa de la atención que Olivia recibía en la fiesta y había tenido un altercado con ella en la noche del asesinato. Además, había otros sospechosos que eran igualmente motivados para matar a Olivia. Su asistente personal, que había estado enojada por la cantidad de trabajo que le habían dado recientemente, y su rival en el mundo de la moda, que había perdido un importante contrato a favor de Olivia, eran dos candidatos probables. Peters se dio cuenta de que encontrar al asesino de Olivia requeriría mucha investigación y una comprensión profunda de la psicología humana. Con esa idea en mente, comenzó a interrogar a los sospechosos y a recopilar cualquier información relevante que pudiera ayudarlo a resolver el caso. Peters se acercó al esposo de Olivia y le preguntó sobre la discusión que habían tenido esa noche. El hombre parecía nervioso y evasivo, y Peters se dio cuenta de que había algo que estaba ocultando. Después de unos minutos de conversación, Peters decidió que necesitaba hacerle algunas preguntas más y lo invitó a la estación de policía para un interrogatorio formal. En otro lugar, la mejor amiga de Olivia estaba siendo interrogada por uno de los detectives de Peters. La mujer parecía triste y conmocionada por la muerte de su amiga, pero también estaba claramente perturbada por el hecho de que había tenido una discusión con ella en la noche del asesinato. Peters observó cuidadosamente su comportamiento y lenguaje corporal, tratando de descifrar si estaba ocultando algo o si sus palabras eran sinceras. Mientras tanto, el asistente personal de Olivia estaba siendo interrogada por otro detective. La mujer parecía irritada y cansada, y Peters notó que parecía tener poco interés en cooperar con la investigación. Sin embargo, después de hacerle algunas preguntas más directas, Peters comenzó a notar pequeñas inconsistencias en su historia, lo que lo llevó a sospechar que la mujer estaba escondiendo algo. Por último, Peters entrevistó al rival de Olivia en la industria de la moda. La mujer era arrogante y se mostraba segura de sí misma, pero Peters podía ver que estaba nerviosa y ansiosa por demostrar su inocencia. Sin embargo, cuando Peters le preguntó sobre el contrato que había perdido a favor de Olivia, la mujer comenzó a enfurecerse, lo que llevó a Peters a sospechar que tenía algo que ocultar. A medida que Peters hablaba con cada uno de los sospechosos, se daba cuenta de que todos tenían motivos para matar a Olivia. Pero aún no había encontrado ninguna prueba sólida que pudiera señalar al verdadero asesino. Sabía que tenía mucho trabajo por delante si quería encontrar al culpable y llevarlo ante la justicia. Capítulo 3. La investigación a Peters lo llevó por todo tipo de caminos y giros. Descubrió que el esposo de Olivia tenía una aventura con su mejor amiga, lo que arrojaba sospechas sobre ambos. Además, encontró pruebas que sugerían que la asistente personal de Olivia había estado vendiendo información confidencial sobre su empresa a la competencia. Peters también encontró pruebas de que el rival en el mundo de la moda de Olivia había estado conspirando en su contra durante años, buscando cualquier oportunidad para derrotarla. Con cada pista nueva, Peters se acercaba más a descubrir al asesino de Olivia. Pero a medida que avanzaba la investigación, Peters también se dio cuenta de que había más en juego que solo descubrir al asesino. Había secretos oscuros en la vida de Olivia que podrían arruinar la reputación de su familia y de la alta sociedad en general. Con esa información en mente, Peters decidió ser más cauteloso en su investigación y mantener los detalles del caso en secreto hasta que pudiera descubrir la verdad.
Peters estaba en su oficina revisando los archivos de la investigación cuando entró su ayudante, el joven detective Tom. ¿Qué tienes para mí, Tom?, preguntó Peters mientras seguía revisando los papeles. Bueno, he estado buscando más información sobre el esposo de Olivia y su amante, y encontré algo interesante, respondió Tom. Cuéntame más, dijo Peters, finalmente dejando los papeles a un lado y mirando a Tom. Bueno, resulta que el esposo de Olivia y su amante tenían un plan para matarla y quedarse con su fortuna, dijo Tom con una expresión seria en su rostro. Eso es una gran acusación, Tom. ¿Qué pruebas tienes?, preguntó Peters. Encontré unos correos electrónicos comprometedores en el teléfono de la amante, donde discutían el asesinato de Olivia y cómo dividirían la fortuna, respondió Tom. Peters se tomó un momento para procesar la información antes de hablar. Eso es importante, pero no podemos saltar a conclusiones. Necesitamos más pruebas antes de acusar a alguien. Asegurémonos de tener todos los hechos antes de hacer cualquier movimiento, dijo Peters con cautela. Tom asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Entiendo, jefe. Seguiré buscando más pruebas y te mantendré informado, dijo antes de salir de la oficina. Mientras tanto, Peters continuó revisando los archivos y las pruebas, tratando de encontrar más pistas. Se preguntaba cuántos más secretos oscuros habría en la vida de Olivia que podrían llevarlo a descubrir la verdad detrás de su asesinato. Capítulo 4. El giro. Después de semanas de investigación, Peters estaba convencido de que tenía al asesino de Olivia en la mira. Había recopilado suficiente información para hacer un arresto y estaba a punto de cerrar el caso. Pero justo cuando pensó que todo estaba resuelto, se produjo un giro inesperado en la trama. Un testigo que había permanecido en silencio durante todo el caso decidió presentarse y confesar que había visto al verdadero asesino de Olivia esa noche. La confesión del testigo llevó a Peters por un camino completamente nuevo y lo obligó a reconsiderar todo lo que había aprendido sobre el caso. Con una mente abierta y una nueva información en sus manos, Peters comenzó a cuestionar todo lo que había asumido anteriormente. Peters llamó al testigo al departamento de policía para interrogarlo y obtener más detalles sobre lo que había visto esa noche. El testigo, un joven camarero que trabajaba en la fiesta, explicó que había visto a alguien salir de la habitación de Olivia justo después de que escuchara un grito. Peters se sorprendió al saber que esta información nunca había sido revelada anteriormente y se preguntó por qué el testigo había esperado tanto tiempo para hablar. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para presentarte y decirnos esto?, preguntó Peters, tratando de entender la situación. El testigo se encogió de hombros. Tenía miedo, dijo. No sabía si el asesino volvería por mí. Peters entendió sus preocupaciones y prometió proteger su identidad. Luego, se puso en marcha para analizar la nueva información. Comenzó a repasar todo lo que sabía sobre la noche del asesinato y comenzó a notar pequeñas inconsistencias que había pasado por alto anteriormente. Finalmente, Peters se dio cuenta de que había cometido un error fundamental en su investigación. Había asumido que la escena del crimen era el lugar donde se había cometido el asesinato, pero con la nueva información, se dio cuenta de que no era así. El verdadero lugar del asesinato había sido en otra parte de la casa, lo que cambiaba completamente la forma en que se veía el caso. Con este giro, Peters se dio cuenta de que todavía tenía mucho por descubrir antes de poder cerrar el caso y encontrar al verdadero asesino de Olivia. Capítulo 5. La revelación. Peters estaba sentado en su escritorio, rodeado de montones de carpetas y papeles, intentando dar sentido a la montaña de pruebas que había reunido en los últimos meses. Después de todo ese tiempo, todavía no tenía la respuesta que estaba buscando. Pero algo lo estaba molestando, algo que había pasado por alto. Algo que había estado justo enfrente de él todo el tiempo. Se levantó de su silla y caminó alrededor de la habitación, tratando de despejar su mente. De repente, un detalle llamó su atención. Había algo en el informe de toxicología de Olivia que no cuadraba. Peters agarró el informe y comenzó a revisarlo con más detalle. Fue entonces cuando lo vio. El informe de toxicología mostraba que Olivia tenía rastros de una sustancia extraña en su cuerpo, una sustancia que no debería haber estado allí. Peters no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo había pasado por alto esto antes?
Pero ahora tenía una pista, algo que lo llevaría más cerca de la verdad. Peters se puso en contacto con su equipo y les ordenó que reunieran a todos los sospechosos en la estación de policía para una reunión urgente. Cuando llegaron, Peters los hizo sentar en una sala de interrogatorios y les informó que había encontrado algo nuevo. Algo que cambiaría todo. Les mostró el informe de toxicología de Olivia y les preguntó si alguno de ellos sabía algo sobre la sustancia extraña. Hubo un momento de silencio antes de que el asistente personal de Olivia, James, hablara. La sustancia que encontraste, dijo James, es un ingrediente que se usa en uno de los productos de belleza más caros del mercado. Olivia lo usaba regularmente, pero solo podía obtenerlo a través de una fuente privada y muy costosa. Peters se quedó boquiabierto. Ahora todo empezaba a encajar. ¿Quién más tendría acceso a una sustancia tan exclusiva? Solo alguien con los recursos y la influencia adecuados. Peters se volvió hacia el esposo de Olivia, Richard. Richard, ¿puede explicar por qué tenía un frasco de esta sustancia en su oficina?, preguntó Peters. Richard parecía sorprendido por la pregunta y balbuceó algunas palabras antes de responder. No lo sé, tal vez lo encontré en el baño de Olivia y lo llevé a mi oficina por error. Peters no se convenció y siguió presionando a Richard con preguntas. Finalmente, Richard cedió y confesó todo. Había matado a Olivia porque había descubierto que él había estado teniendo una aventura con su mejor amiga y planeaba divorciarse de él. No podía soportar la idea de perder su estatus y riqueza, así que decidió eliminarla antes de que pudiera hacerlo. Peters arrestó a Richard en el acto y salió de la sala de interrogatorios, sintiéndose satisfecho y aliviado de haber resuelto el caso. Pero también se sintió un poco triste por Olivia, quien había sido asesinada por alguien en quien confiaba y amaba. Pero al menos ahora podía llevar justicia a su memoria.